Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Agustín Ramírez, soy el vicepresidente de FACEN, eh, oriundo de Corrientes, pero residiendo en Rosario, como les decía más temprano a las chicas. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un encuentro que es un poco heterodoxo para lo que venimos haciendo en Facena Cotidiano, así que estamos contentos con esta actividad. Es una actividad en conjunto con la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, puntualmente con el Departamento de Psico, Neuro, Inmunoendocrinología. Pero también es un día muy especial porque más allá de que es el día del estrés y este Ateneo viene a propósito de esto, es el día del endocrinólogo o de la endocrinología argentina. Esto es a propósito del natalicio de Arturo Oñatibia, premio no, Conex de Platino en el año 83, doctor en medicina por la UBA, especializado en endocrinología, fundó el Instituto del Bocio, actual Instituto de Endocrinología, eh, encargado de la erradicación del bocio endémico en el país, y también participó en el gobierno luego derrocado de doctor Elía, siendo ministro de Asistencia Social y Salud Pública, en donde impulsó una serie de reformas, como la reforma del Sistema Hospitalario Nacional y de hospitales de la comunidad, la creación del Servicio Nacional de Agua Potable y la ley de medicamentos que le daba al medicamento justamente un carácter de bien social al servicio de la salud pública y de la sociedad. Por tal motivo es un privilegio que este médico represente a la endocrinología nacional. Debo decir que nació en la ciudad de Salta, porque si no la gente de Salta me va, me va a criticar luego porque dije que era médico UBA, pero bueno, fue donde se terminó formando. Así que bueno, es un día especial también, ¿no? Como ustedes fueron viendo, hay una serie de actividades nuevas que se van desarrollando en la federación. Eh, Bastantes adelantos respecto al Congreso que se va a venir en el mes de septiembre, en los días del 26 al 28 de septiembre, en donde un par de actividades ya fueron confirmadas, el programa ya está casi completo, se van a dictar 3 talleres intracongreso, como son talleres con cierto cupo, hemos otorgado un número limitado de posibilidades a las diferentes filiales, pero siempre dándole un carácter federal a la actividad, ¿no? Los talleres van a ser de de densitometría ósea, de tecnología en diabetes y un taller teórico práctico de ecografía de tiroides. También recientemente los diferentes presidentes y las presidentas de las filiales de FACEN recibieron nuestra convocatoria para que cada filial em, disponga de un postulante para el maestro de la endocrinología, que este es un premio que se viene entregando hace un par de años y que el premio justamente se va a entregar durante el acto clausura del Congreso, es decir, el día sábado 28 de septiembre. Finalmente, el Congreso va a tener también otra actividad que es también nueva para nuestra, para nuestros recursos que habitualmente manejamos, que son unas Olimpiadas de Endocrinología, donde ya está abierta la inscripción, donde residentes o médicos endocrinólogos en formación van a poder participar y, bueno, autoevaluarse. La idea es que no sea una competencia como tal, sino que sea un momento más de encuentro, ¿no? Y por último, como una gran actividad también, que estamos muy entusiasmados con esto, hemos lanzado una convocatoria para subsidiar o financiar proyectos de investigación, tanto en el área básica como en el área de la endocrinología clínica, ¿no? Las bases las pueden encontrar en la página web de FACEM y bueno, esperamos contar con muchos proyectos. Se van a entregar 2 financiamientos este año y también, bueno, los galardonados se conocerán durante, durante el acto clausura del Congreso. No quiero robar más tiempo al Ateneo, al encuentro.
Voy a presentar a Natalia Giliberti, ella encargada del Departamento de Psiconeuroinmunoendocrinología de SAEM, quien va a presentar a las diferentes disertantes del día de hoy. Bueno, así que bienvenidas y esperemos que disfruten de este encuentro. Bueno, Agustín, muchísimas gracias a FACEN por la posibilidad de compartir este espacio en una jornada, bueno, de doble conmemoración. Unas breves palabras iniciales respecto de nuestro departamento, el Departamento de Psiconeuro-Inmunoendocrinología, actualmente llamado de Psiconeuroinmunoendocrinología y Salud Integrativa. Surgió en realidad hace varios años ya, en 1995, de la mano de la doctora María Teresa Calabrese, y algunos de los miembros iniciales del mismo todavía forman parte de este: la doctora María Cristina Bolmer, Rosario Aricio Sotelo Lago, Laura Maffei y Alcira Blanco. Además de ellas, actualmente conformamos este departamento, bueno, quien les habla, María Judith Sarli y María Isabel Sabate. Bueno, como verán, somos un grupo relativamente reducido de miembros, con lo cual aprovechamos este espacio para convocar a quienes estén interesados en formar parte de esta disciplina, podemos decir. Y muy brevemente, tratando de resumir de qué se trata o de qué nos ocupamos, bueno, la psiconeuroinmunoendocrinología trata de establecer una mirada del ser humano holística e integral, interpretando la interrelación de los sistemas, de los órganos, y hemos decidido ampliar el nombre porque, bueno, cada vez es más complejo entender la interrelación que existe en nosotros. Actualmente sabemos el rol que cumple la microbiota, el diálogo entre intestino-cerebro, y este condimento de agregarle salud integrativa tiene también que ver con la importancia que le damos al trabajo transdisciplinario y abordar la salud de enfermedad no solo con las prácticas obviamente rigurosas, científicas y tradicionales, que digo obviamente porque la idea no es dejarlas de lado, pero sí incluir nuevas prácticas, sobre todo que tienen que ver con la prevención de la enfermedad y bueno, de las cuales vamos a hablar al final de este Ateneo. Bueno, le voy a dar paso a la doctora Rosario Alicia Sotelo Lago. Ella es médica endocrinóloga, fue coordinadora del departamento durante muchos años y es quien va a coordinar estos ateneos y el espacio final de intercambio. Bueno, un gusto y las dejo con ella. Bueno, gracias Natalia, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias a la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología por este espacio, como ya dijo Natalia. Bueno, es un día que realmente nos interesa destacarlo, la conjunción de una personalidad como la de Oñativi, que ha sido un endocrinólogo notable en nuestro país y que a su vez añadía este componente de haber sido un gran promotor de la salud pública. Justamente el estrés, estamos hoy atravesando o viviendo este día de la concientización sobre el estrés, y sabemos hoy que el estrés, con toda esta complejidad que ya nos ha anunciado Natalia, es responsable en parte de la carga global de enfermedades no transmisibles. Entonces tenemos esta conjunción de endocrinología y salud pública. Bueno, bienvenida a la fecha para este encuentro. Vamos a comenzar entonces con las exposiciones. En primer lugar, la primera de nuestras exposiciones es Impacto del estrés crónico en el metabolismo, y va a estar a cargo de la doctora Judith Sarli. Judith es médica especialista en endocrinología y metabolismo. Ha concluido el posgrado de psico-inmuno-neuroendocrinología en la Universidad Favaloro. Es docente de la misma Universidad Favaloro. Es miembro del Departamento de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Diabetes y es miembro de nuestro Departamento de Psiconeuroinmunoendocrinología y Salud Integrativa. Judith, tu espacio. Muchas gracias, Rosario, y bueno, gracias, FACEN, por esta oportunidad. No sé cómo se amplía acá. ¿Se ve ahí?
¿Se está viendo? Sí, Sí, Judith, se ve. Sí, ¿Sí? sí, ¿Se sí, ve sí. entero? Ah, porque yo la veo chiquita por eso. usa el icono Bueno, de ampliación, el que usamos siempre. A ver, que no sé dónde está. acá en el... Ahí. Sí, ahí me quedó, pero no lo puedo ampliar. Y acá. eh, A ver, fíjate que en el extremo inferior sí, em, derecho de la pantalla hay una especie de presentación, hay cuatro cuadraditos, al lado una especie de librito y abajo, Mm, sí, o creo que apretás ya se ve. F5. Si no ¿cuál? apretás F5. Mm, bueno, no sé cómo. A ver, deja de compartir la pantalla. Ahora anda a tu presentación y apretá F5 y luego anda de vuelta al Zoom y compartí esa pantalla que está maximizada, la presentación propiamente dicha. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces yo les voy a hablar de lo que es el impacto del estrés crónico en el metabolismo. Desde 1977, o sea, ya hace muchos años, que se empieza a hablar del modelo biopsicosocial de George Engel, en donde se impacta todo lo que es la biología, la psicología y todo lo que es social como un todo, o sea, sin que haya una división entre lo que es cerebro, sistema endocrino, inmune y sistema nervioso. Ante una situación de estrés, el sistema es el cerebro el que va a ser el centro de todas las respuestas. La respuesta emocional o psicológica, que va a estar dada también por todo lo que del bagaje que uno tenga, digamos, en cuanto a la evaluación cognitiva, que va a ser de esa situación para interpretarla como una amenaza o no, y la evaluación también de los recursos que cada uno sienta que tiene para hacer frente a esa amenaza. Por otro lado, tenemos una respuesta comportamental que va a estar dada por la personalidad, la cultura, el entorno, el estilo de vida, que un poco es lo que también se va a hablar hoy, ¿no? Y por último, la respuesta fisiológica, que es a lo que yo me voy a referir. ¿Cuáles son las áreas o cuál es el mecanismo por el cual, digamos, la respuesta de estrés se produce? Ante una situación de estrés, cualquier situación que ingrese por nuestros sentidos, que sensorialmente la captamos, va a llegar hasta el tálamo. El tálamo es como la central, donde llegan todos los sentidos excepto el olfato. A partir de ahí, a a partir de ahí, del tálamo, se dirige hacia la amígdala, usa una respuesta rápida, y desde la amígdala es donde se va a activar el eje hipotálamo hipófiso adrenal y el sistema nervioso autónomo, llevando por el sistema nervioso autónomo hasta el locus coeruleus, que está ubicado en el tronco del encéfalo y donde se produce la liberación de catecolaminas y bueno, la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, justamente con la liberación de catecolaminas por la médula y de cortisol. Pero también unos segundos, todo esto que estamos hablando obviamente es en milisegundos, se produce la llegada de ese impacto a la corteza prefrontal, que es la que realmente va a evaluar si lo que uno está viviendo es amenazante o no. Llega a la corteza prefrontal y a las cortezas de asociación. Entonces, digamos que ya desde hace varias décadas se sabe que los pensamientos son capaces de modificar nuestra biología. Cuando hay un estrés mental ante una situación de estrés mental, se producen cambios psicológicos, cambios cognitivos,
cambios en la percepción del dolor, o sea, puede aumentar la sensibilidad al dolor, cambios fisiológicos, alteraciones del sueño y también cambios en el comportamiento que a su vez perpetúan esta situación. Cuando todo este estrés mental se cronifica y cada vez se vuelve constante, va a producir, va a ser la base y va a propulsar situaciones de enfermedades crónicas, como por ejemplo la obesidad, cáncer, enfermedades inflamatorias, enfermedades psiquiátricas, metabólicas, cardiovasculares. Entonces, ante una situación de estrés, eh, estos tres sistemas, sistema nervioso, endocrino, sistema inmune, tienen, digamos que se manejan en un equilibrio que, que mantiene esa homeostasis necesaria para que justamente se mantenga la salud y no nos enfermemos, ¿no? Siempre el sistema nervioso, bueno, a través de lo que hablábamos del sistema nervioso autónomo, que se desencadena esta liberación de catecolaminas, el sistema endocrino activando el eje hipotálamo hipófiso adrenal, y el sistema inmune. Casi en todas las células del organismo tenemos receptores para cortisol y DEA. Y en el sistema inmune lo que pasa es que se van a activar las células del timo, de la médula ósea, de los ganglios linfáticos y todas las células, los linfocitos T, B, natural killer, produciendo citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 1. Otro eje muy importante que justamente hoy lo mencionó Nati es el eje microbiota intestino-cerebro. Sabemos que a partir de la microbiota cada vez se estudia más y se investiga y que está involucrada en montones de la cadena de neurotransmisores que van a llegar hacia el cerebro a través ya sea del nervio vago, de vías eferentes del sistema espinal y a través de la circulación con neurotransmisores, con citoquinas y con los ácidos grasos de cadena corta que se producen por la microbiota, sobre todo del colon ascendente, y que son muy importantes en todo lo que es la regulación del estado anímico. ¿Y qué efecto tiene justamente el estrés sobre la fisiología del intestino? Bueno, entre otras cosas, va a alterar la motilidad, la secreción gastrointestinal, va a tener efectos negativos en la capacidad regenerativa del flujo sanguíneo y de la mucosa gastrointestinal y efectos negativos en la microbiota. Entonces, en la microbiota, por ejemplo, los lipopolisacáridos de la membrana de las bacterias gram negativos van a actuar como, entre otros, ¿no? Como se van a unir a las células presentadoras de antígenos formando complejos de antígenos anticuerpos que van a estimular a las células dendríticas, a los macrófagos, una vez las van a activar y una vez que se activan van a producir justamente estas citoquinas proinflamatorias que decíamos recién. Cuando estas citoquinas proinflamatorias llegan a a un grado de concentración, que se habla más o menos de 10 nanomoles, estas pueden pasar la barrera hematoencefálica, allí se unen a la microglía, a las neuronas, y a partir de ahí también lo que van a interferir en lo que es un aumento del transportador de serotonina, disminuyendo la serotonina en el espacio sináptico, van a disminuir los receptores de serotonina. Entonces, tanto el aumento del transportador como la disminución de los receptores, hacen que en ese espacio disminuya la concentración de serotonina. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a un cuadro de depresión, fatiga, pérdida de interacción social, pérdida del apetito, que esto es lo que se llama sickness behavior o comportamiento de enfermedad, que es lo que vemos habitualmente en los cuadros de gripales. ¿Vieron cuando uno está
enfermo, que se siente así como cansado. Bueno, a partir de ahí es donde se empezó a relacionar justamente la inflamación con las enfermedades y los cuadros de depresión, ansiedad y los cuadros neurodegenerativos. Bueno, en cuanto a qué relación tiene todo esto también con el apetito y cómo impacta un poco en lo metabólico. La comida y la microbiota intestinal van a estimular la producción de GLP-1. El GLP-1 a través de vías vagales, aferentes y hepáticas va a llegar al núcleo del tracto solitario, desde ahí por vías vagales eferentes llega al estómago, al páncreas, regulando el vaciamiento gástrico. Y también una vez que llega al núcleo del tracto solitario, de ahí se dirige hacia el hipotálamo, al núcleo arcuato, en donde tenemos justamente neuronas orexígenas y anorexígenas. Y bueno, todo esto va a tener una implicancia a nivel justamente de lo que es la conducta alimentaria en situaciones de estrés, ¿no? Por otro lado, ante una situación de cronicidad, de situaciones de estrés, ¿qué pasa? Se produce justamente la activación crónica de la amígdala. Entonces, esa activación crónica de la amígdala va a hacer que se perpetúe la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, con todo lo que dijimos, la cadena de producción de hormonas, y el sistema nervioso simpático. Esta sobreproducción de catecolaminas, sobre todo, lo que va a hacer es activar a enzimas que lo que hacen es aumentar los factores proinflamatorios que a su vez hacen que se produzca una infiltración de factores de oxidación en los vasos sanguíneos, digamos. Esta infiltración lo que hace es producir una alteración de la función y muerte celular. Todo esto nos lleva a un cuadro de inflamación, de estrés oxidativo, a vasoconstricción, o sea, aumento de la vasoconstricción, disminución de la vasodilatación, con todas las consecuencias que ya sabemos, ¿no? Que es la base justamente de enfermedades cardiometabólicas. Por otro lado también, bueno, el cortisol está relacionado con la insulina, o sea, disminuye la sensibilidad a la insulina. Por otro lado, cuando en el adipocito, sobre todo en el adipocito, en la grasa visceral, sabemos que bueno, se produce una alteración y se produce una serie de factores también, citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo el factor necrosis tumoral, que va a interferir en la señalización intracelular de la insulina, llevando insulinoresistencia, la interleuquina 6, que va a producir efectos aterogénicos, y también un aumento de la leptina, que es proinflamatoria, y disminución de la adiponectina, que es antiinflamatoria. Toda esta situación lo que hace a su vez es perpetuar este grado de inflamación y este grado de estimulación también del sistema del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Y este trabajo, bueno, que me pareció interesante, es de Inglaterra, que se midió el cortisol en pelo en 2.500, más de 2.500 personas, hombres y mujeres, entre edad de 54 y 87 años, y se lo correlacionó con el grado de obesidad. Entonces, ellos lo que vieron es que había una correlación positiva entre el grado de obesidad y también el nivel de cortisol en pelo y la circunferencia de cintura, perdón. Entonces, para concluir, bueno, que las interacciones entre los sistemas nerviosos, endócrinos, inmunes, a través de múltiples vías que fuimos viendo, en condiciones normales nos van a mantener un balance homeostático. Con un estrés agudo es una respuesta protectora, adaptativa, pero que ante un estrés crónico se altera se produce un desbalance bioquímico que va a resultar en alteraciones del sistema inmune y van a conducir justamente a procesos inflamatorios, llevando o siendo base de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, una visión integral, que justamente es lo que queremos transmitir, ¿no?, desde este departamento, acerca del estrés, requiere tomar consideraciones, factores ambientales, del estilo de vida, del ambiente,
que todo esto que va a interactuar para, como factor mediador y modulador en el proceso de cronicidad del estrés percibido. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos. Muchas gracias, Judith. Muy interesante. Continuamos ahora con nuestra siguiente presentación. La expositora es la Magister Natalia Giliberti y la exposición es Vulnerabilidad de la mujer embarazada al estrés. Natalia es bioquímica por la Universidad Nacional de La Plata con formación de posgrado en endocrinología y metabolismo. Es magíster en neuroendocrinología por la Universidad Favaloro. Es la coordinadora de nuestro departamento de psiconeuroinmunoendocrinología y salud integrativa y es docente de la cátedra de psicoinmunoneuroendocrinología de la carrera de psicología de la Universidad Favaloro. Natalia. Bueno, gracias, Rosario. Ahora estoy yo complicada con poner la presentación como diapositivas. Dejo de compartir y ahí pongo F5 y ya se amplía, porque no puedo ver la parte que dice presentación. Y ese es un proceso necesario de la economía, y ese proceso necesario de la economía obviamente incluye al sistema privado de Si salud. no sé, Judith, cómo hiciste. Si dejás de compartir Sí, y la pones como para verla en tu compu y después volvés a compartir. Ok, pero minimizo entonces el Zoom, ¿o no? Sí, minimizá y amplía tu Y ahí pongo presentación. y si ahí pongo presentación con diapositivas, a ver primero y después comparto. A ver. Primero vamos a No se ve ahí. A ver, cerrá minimizá esta pantalla y abrí la tuya en la compu. A ver. Ahí la tengo abierta, pongo presentación con diapositivas desde el principio, ok. Sí, y ahora abrí, compartir. Y ahora, a ver, ahí está. Hacemos al revés que habitualmente. Ahora sí, ¿no es cierto? Ahí, perfecto. Genial. Bueno, voy a hablar entonces muy brevemente, porque la bibliografía sobre el tema es realmente vasta, sobre vulnerabilidad de la mujer embarazada al estrés y análisis de algunas variables. Bueno, algunos conceptos iniciales. Un embarazo a término es aquel de al menos 37 semanas, considerándose que un recién nacido es prematuro si el embarazo cursa con menos de estas semanas, y en este caso el recién nacido tendrá mayor probabilidad de, por ejemplo, mortalidad neonatal. En caso de bajo peso al nacer, se define el mismo como menor a 2.500 gramos, y en este caso el bebé tendrá mayor probabilidad de déficit de neurodesarrollo y aumento de la mortalidad infantil. Bueno, respecto de los cambios en la mujer embarazada, es tal vez el momento de la vida en la que ocurren mayor cantidad de cambios fisiológicos adaptativos que ocurren a modo muy general a nivel de los sistemas circulatorios, cardiovascular, del metabolismo en general y obviamente del sistema endocrino. Y para detenernos un poquitito más en este punto, más allá de aumentos de gonadotrofinas, de hormonas tiroideas, el cortisol es una de las hormonas que aumenta durante el embarazo. En primer lugar, sabemos que la placenta es un órgano endocrino, que es el órgano endocrino de origen fetal que genera hormonas y péptidos y entre ellos genera CRH. En este caso, la secreción es estimulada por el cortisol materno, a diferencia de lo que ocurre habitualmente con el feedback negativo que ejerce el cortisol sobre CRH en el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Por otro lado, la hipófisis materna duplica su tamaño. Eso también genera que el cortisol a lo largo de la gestación aumente. A pesar de que esto ocurre, existen mecanismos para proteger al feto de los elevados cortisoles, de los elevados niveles de cortisol presentes en la madre durante la gestación, y uno de esos mecanismos consiste en la generación a partir de la placenta de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 2, que sabemos que inactiva el cortisol dando lugar a la generación de cortisona.
Respecto de las modificaciones a nivel emocional, también estas son múltiples en la embarazada, es un periodo crítico o de alta sensibilidad psicológica, es un estado de relativa transparencia psíquica en la que los sentimientos, los conflictos, los recuerdos del pasado y los temores ascienden a la superficie con mayor facilidad, con lo cual es indispensable que la mujer embarazada esté rodeada de un ambiente social que la contenga, y esto colaborará seguramente para que el embarazo llegue a término y de el mejor modo posible. Bueno, a modo simplemente de ejemplo, la bibliografía, por ejemplo, dice que las mujeres que viven en malas condiciones de vida, en casas precarias, con preocupaciones económicas y en un medio ambiente con violencia y criminalidad, tienen mucho más estrés crónico y peores resultados obstétricos. Otro tema interesante es tener en cuenta el vínculo existente entre el estrés y síntomas depresivos. Ya Judith recién, cuando habló un poco de la regulación en el sistema inmune, nos contó de qué modo existe ese estado de conducta de enfermedad o sickness behavior. En este caso, el hipercortisolismo sabemos que tiene efectos a nivel central, generando, por ejemplo, la disminución del factor neurotrófico derivado del cerebro y también actuando, inhibiendo los receptores de 5-HT1A. A través de estos dos mecanismos se encuentra un vínculo entre el estrés crónico y la depresión, porque sabemos, por ejemplo, que en individuos con patología depresiva existe disminución de este factor y obviamente, y esto es más que conocido, alteraciones en el metabolismo de la serotonina. Bueno, ¿qué síntomas son los más frecuentes o cuáles son las variables a estudiar o a evaluar a la hora de tener que medir el estrés en una embarazada o tener que evaluar que existan síntomas depresivos? Bueno, se observa, como ya un poco mencionamos, aborto espontáneo, prematurez, preeclampsia, bajo peso al nacer, y existe una afección en la programación del feto en el útero, observándose muchas veces, no solo en el niño, sino en la vida adulta, una mayor reactividad al estrés, ansiedad, conducta irritable y alteraciones cognitivas. Bueno, mencionemos algunos trabajos y la relación que establecen, por ejemplo, entre el alto nivel de estrés materno y el trastorno por déficit de atención. Este metaanálisis de 2003 ha encontrado amplia bibliografía que avala esta correlación. Por otro lado, existe correlación también entre mayores síntomas en la escala de problemas de atención en los niños y elevados antecedentes de estrés durante la etapa intrauterina. Esta revisión sistémica encontró que el estrés materno prenatal, como consecuencia de eventos de vidas mayores, recordemos que aquellos eventos de vida mayores son los que cita la escala de Fomsy-Rage, donde enumeran aquellos eventos que casi universalmente generan estrés en todos los seres humanos, vinculados, por ejemplo, a la pérdida de un familiar, un divorcio, la pérdida de un trabajo. Entonces, en este caso, se evaluó la presencia de uno de estos eventos y se estableció la asociación con las alteraciones psicológicas y psiquiátricas en la madre, los niveles de cortisol en la madre y las malformaciones congénitas embrionarias, patologías metabólicas y cutáneas. Bueno, las consecuencias en el embarazo y el feto del elevado estrés de la madre predisponen a un parto prematuro, bajo peso al nacer y afección en el neurodesarrollo. En este trabajo se evaluó la relación entre el elevado estrés materno y estas variables. Y en este trabajo también se tuvo en cuenta un evento de vida mayor, en este caso individual y puntual, como la pérdida de un familiar. Y se encontró asociación entre el bajo peso al nacer y este evento de vida mayor. Este trabajo es de febrero de este año. En este caso se evaluaron los síntomas depresivos en la mujer embarazada. Se estableció también la percepción al estrés, tomando la escala de estrés percibido, y se observó que las mujeres con síntomas depresivos y valores altos en la evaluación de percepción del estrés tenían niveles más altos de cortisol. En este caso lo que hicieron es evaluar el ciclo circadiano y estas mujeres tenían niveles de cortisol vespertino y nocturnos más altos, y esto se relaciona además con mayores tasas de parto prematuro,
y menor percentil de peso de los bebés al nacer. Muy brevemente vamos a puntear algunas de las posibles causas o de las cuestiones que tienen que ver con la fisiopatología del vínculo entre el estrés crónico y estas variables que fuimos mencionando. Estos autores dicen que en presencia de una red de soporte emocional menor, hay una menor actividad de células natural killer y en general una respuesta inmunológica deficiente. Varios autores han sugerido que el mecanismo de los efectos negativos del estrés es que afecta el funcionamiento inmunológico de la gestante. Por otro lado, se vincula el estrés crónico en la gestación con una hipoxia relativa en el feto, quien ajusta su metabolismo y se adapta a las condiciones dictadas por la tensión crónica. Esto se evidencia también en el estrés materno más vinculado a una ingesta calórica deficiente y a posibles problemas metabólicos de ese niño o ese adulto que se está gestando. El vínculo entre el estrés crónico, el hipercortisolismo y la conformación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal o hipotálamo-pituitario-adrenal del feto está ampliamente estudiada. Se ha visto que el estrés psicológico materno altera la barrera placentaria generando, entre otros, una reducción en la expresión de la 11-beta-hidroxiesteroide desoxigenasa 2. Y como mencionamos, la enzima protege al feto del hipercortisolismo materno y en este caso sería más vulnerable a la acción del cortisol materno. Por otro lado, este hipercortisolismo va a modular el eje hipotálamo-pituitario-adrenal del feto y su conformación, y varios trabajos bibliográficos explican a través de mecanismos epigenéticos cómo en ese feto se van a generar menores niveles para receptor de glucocorticoides, con lo cual en la vida adulta este individuo va a tener un fenotipo hiperreactor vulnerable debido a la escasa respuesta del feedback negativo que el hipercortisolismo debería hacer a nivel del hipotálamo y de la hipófisis para frenar su propia síntesis. Bueno, hablamos de que se evalúan entonces el estrés y la depresión en la mujer embarazada. Una de las dudas es, bueno, qué medir, qué inventario utilizar. Analizando un poco la bibliografía, estos son los que más se utilizan: el inventario de ansiedad estado-rasgo, el cuestionario de 90 síntomas revisado, la escala de estrés percibido. Esta está validada para mujeres embarazadas, es la escala para evaluar estrés que más se utiliza en el embarazo, y la escala de depresión postnatal de Edimburgo. En relación a esto, esta escala se utilizaba inicialmente para evaluar la depresión postparto. Actualmente existe un concepto de depresión perinatal que evalúa justamente los síntomas depresivos a lo largo de todo el embarazo y hasta un año luego del posparto, porque se considera también a la depresión, a los síntomas depresivos, como un continuo que ya se inician a lo largo del parto. Y respecto de los niveles de cortisol medidos en la embarazada, este trabajo dice que el nivel de cortisol en el embarazo es mejor predictor que las técnicas de autoinforme de estrés con respecto a las consecuencias adversas en la embarazada y su descendencia. Bueno, unas breves palabras de este trabajo que iniciamos con la doctora Viviana Fabre y la doctora Claudia Melillo, ambas bioquímicas endocrinólogas. Los resultados parciales, porque en realidad los resultados que tenemos son sobre un N muy pequeño de 3 embarazadas, pero bueno, sirvieron para que yo los exponga en mi trabajo de tesis. Nosotras lo que hicimos fue medir el cortisol en las embarazadas en cabello. Evaluamos los síntomas depresivos utilizando la escala de Edimburgo y evaluamos la percepción del estrés por trimestre de embarazo y posparto. La verdad no hemos hallado resultados estadísticamente significativos, pero sí encontramos ciertas tendencias en los siguientes resultados. Respecto de la asociación del cortisol en cabello con respecto a la escala del estrés percibido, se observó que estos niveles eran más bajos para una escala de estrés percibido menor o igual a 14, siendo más altos en líneas generales cuando la escala del estrés percibido daba valores mayores que 14. Respecto de la escala de Edimburgo,
esta escala se utiliza del siguiente modo. A partir de una cierta puntuación se otorga el valor de 1 al resultado y se considera que la paciente tiene síntomas depresivos, mientras que por debajo de ese valor la escala tiene un valor de 0, considerándose que la mujer no tiene síntomas depresivos. Entonces, en relación con la asociación de Edimburgo, con la escala del estrés percibido, se vio que para Edimburgo igual a 1, es decir, una mujer que tendría síntomas depresivos, tenía también mayores valores de puntuación en la escala del estrés percibido. Esto se observó en el primero, segundo trimestre y en el posparto, que era lo que esperábamos, poniendo esto de manifiesto el vínculo que existe entre el estrés y la depresión. Bueno, y este trabajo es interesante, no hay muchos trabajos bibliográficos que evalúen los niveles de cortisol en los trimestres de embarazo, al menos no en cabello. Este es uno de los pocos que obviamente no utilizan una técnica manual, como se utilizó en este caso. Pero bueno, este trabajo lo que muestra es que los valores de cortisol en cabello aumentan a lo largo del embarazo. Para las embarazadas que no tienen síntomas depresivos postparto, porque ellos evaluaron solo los síntomas postparto, los niveles de cortisol son los de la curva inferior, mientras que aquellas embarazadas que van a manifestar síntomas depresivos postparto tienen una curva que ellos llaman de tipo ENU, que es la curva superior. Y bueno, nosotros tuvimos una paciente con síntomas depresivos postparto y sus niveles de cortisol se correlacionaron con esta curva. Vuelvo a insistir, no tenemos datos estadísticamente significativos para conclusiones, pero bueno, sí existe una tendencia. En este trabajo, más allá de las bioquímicas involucradas, colaboró también la doctora Laura Lorenzo, que es médica psiquiatra, hizo un gran aporte sobre todo a lo que es la interpretación de la depresión perinatal. Bueno, como conclusión, el estrés y la depresión perinatal pueden y deben evaluarse en pos del bienestar de la madre y el niño por nacer. Están descritas las complicaciones en la salud materna, obstétricas y de la salud fetal en caso de manifestarse estas afecciones durante el parto. Y aún es necesario unificar los criterios en torno a los mejores test a aplicar y a posibles variaciones de la técnica de medida de cortisol. Bueno, muchas gracias. Gracias, Natalia. Muy linda exposición. Bueno, para finalizar con las exposiciones, justamente, las doctoras Alcira Blanco e Isabel Sabaté van a presentar el tema abordando el estrés, con qué herramientas contamos desde la práctica clínica. La doctora Alcira Blanco es médica especialista en endocrinología y metabolismo. Es médica especialista en diabetes de la Escuela de Graduados de la Sociedad Argentina de Diabetes. Posee formación de posgrado en medicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinología y es co-coordinadora del Departamento de Psiconeuroinmunoendocrinología y Salud Integrativa de la Sociedad Argentina de Endocrinología. La doctora Isabel Sabaté es médica endocrinóloga del Hospital Austral a cargo del área de hipófisis. Fue investigadora en neuropéptidos en el Hospital Hammersmith de Londres. Tiene formación de posgrado en salud integrativa, estrés y resiliencia, meditación y terapias complementarias que incorpora a su práctica clínica. Bueno, chicas, Alcira, Isabel. Alcira. Estás muteada, Alcira. No se te oye. Hola. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Ya estoy. Bueno, gracias por la invitación. A mí, luego de la exposición de la doctora Sarli y Natalia, me toca la parte de abordar el estrés y qué herramienta contamos desde la práctica clínica.
Para eso vamos a definir primero lo que es salud y enfermedad, tomando la definición de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Mundial de la Salud habla que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Junto con la Organización Panamericana de la Salud, habla que la salud es un estado de adaptación diferencial de las personas al medio en el que viven. Y la enfermedad es esa pérdida de adaptación a nivel mental, físico y social del organismo o pérdida del equilibrio u homeostasis causado por factores externos o internos. Perdón. La definición de estrés por la Organización Mundial de la Salud es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción ante la presencia de un estímulo externo o psicológico. Y eso va a dar una respuesta, ya lo acabamos de ver con las otras médicas, que cada persona responde de diferente manera a situaciones estresantes, reales o imaginarios, que va a depender de factores individuales como la historia personal, la edad, el sexo, los traumas, factores afectivos, socioeconómicos, genéticos y epigenéticos, y de la estrategia de afrontamiento. Entonces tenemos lo que se llama la cadena del estrés, que es un poco un resumen de lo que vimos en las otras dos exposiciones, donde a través de un estresor se produce la percepción del estresor y eso tiene que ver con una función cognitiva donde interviene la atención, la memoria, el juicio, la observación, la toma de decisiones, la sensación, los sentimientos y emociones. Y eso va a dar lugar a conductas y hábitos que va a depender de las características de personalidad, de la historia y las herramientas de afrontamiento, con manifestaciones físicas y psicológicas que nos va a dar información del paciente y finalmente las consecuencias del estrés, que va a hablar sobre alteraciones físicas, emocionales, psicosociales y cognitivas. En esta cadena es donde nosotros tenemos que intervenir para la prevención y el tratamiento. Así que, ¿cómo podemos nosotros intervenir? Primero, tomar conocimiento del estrés y el estresor, ya sea real, imaginario, momento de inicio, intensidad y duración, evaluar el efecto biológico, conductual, emocional y cognitivo, dimensionar el problema, evaluar las soluciones posibles, ayudar a la toma de decisiones para acciones concretas y el seguimiento. Es así que nuestro objetivo va a ser la búsqueda de mejor calidad de vida y estar más saludable, conocer nuestra interacción entre el cuerpo, la mente y las conductas para promover la salud, intervenir sobre el cuerpo, la mente y el cerebro y estimular la motivación y la recompensa. Es por eso que dentro de los mecanismos tenemos que promover la salud, construir el paradigma que focaliza sobre la salud y la resiliencia individual, llamado salutogénesis, y eso hace que disminuya el estrés, la carga de enfermedad y mejorar la calidad de vida, y así modificar conductas y trabajos cognitivos para tener una buena calidad de vida. Un poco resumiendo todo lo que se habló, quisiera recordar algunas cosas. Perdón, acá. Que dentro de las herramientas para el manejo del estrés contamos con la actividad física, la nutrición saludable, no alcohol, drogas o tabaco, higiene del sueño, psicoterapia, actividad social y técnicas de relajación. Repasando lo anterior, yo quisiera contar, o sea, un poquito de repaso de lo anterior. Estos puntos que acabamos de ver recién van a actuar sobre el sistema nervioso, o sea, sobre el cerebro, toda la comunicación dentro del cerebro que hemos visto en la primera parte de esta exposición, vías de recompensa y de motivación que van a dar lugar a la estimulación de neurotransmisores que tienen que ver con la mejoría del estrés. Entonces vamos a comenzar con actividad física. Con respecto a la actividad física, debe ser completa, adecuada a las diferentes etapas de la vida, armónica, suficiente y sustentable en el tiempo, en los pacientes con discapacidad hacer fortalecimiento muscular. ¿Y qué tiene de efecto beneficioso sobre la salud? La actividad física mejora los factores de riesgo cardiovascular y el síndrome metabólico, mejora la salud ósea y muscular,
disminuye el porcentaje de fracturas, mejoría del crecimiento, mejoría del ánimo, depresión y ansiedad, mejoría de funciones cognitivas como aprendizaje y memoria, y disminuye la mortalidad de cualquiera de las causas. Lo contrario a actividad física, que es la inactividad y el sedentarismo, la Organización Mundial de la Salud observó que el 25 al 30% de la población adulta, 1 de cada 4 hombres o 3 mujeres, más del 80% de los adolescentes presentaban sedentarismo. Y una de las causas más importantes en los últimos años fue la pandemia. El riesgo de mortalidad en estos años aumentó entre un 20 y un 30%. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice lo siguiente: actividad física es igual a moverte y no al comportamiento sedentario. Siguiendo con esta premisa de la Organización Mundial de la Salud, perdonen que no se ve mucho, que son las recomendaciones que dice que se necesita hacer 150, en las personas adultas, 150 minutos por semana de una intensidad moderada o 75 minutos de intensidad elevada. En los niños no pueden hacer menos de 60 minutos por día, y en los adultos se trabaja con la posibilidad de que se movilicen por lo menos 3 o más veces por semana, en especial para mejorar el equilibrio y prevenir las caídas. Y dentro del ejercicio, que sería en este caso aeróbico muscular, agregar 2 veces por semana fortalecimiento de los músculos de los grupos, de grandes grupos musculares. Pero bueno, nosotros en la práctica clínica vemos que los pacientes nos dicen que no tienen ganas, que no tienen tiempo, que no tienen plata. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que no hay que, digamos, la gente se tiene que movilizar no menos de 10 minutos por día. Entonces, ofrecerle, lo que dice también, es que caminatas en su casa o en el trabajo, alrededor de la mesa o el escritorio, subir y bajar escaleras, hacer el jardín o limpieza, hacer las compras caminando, bajarse de la parada del colectivo cuadras antes, dar una vuelta, 2 o 3 vueltas manzanas o sacar al perro. Eso implica de que lo que hay que decirle al paciente que tiene que moverse, que no necesita anotarse en ningún club, ni ninguna cosa importante, ni hacer los 30 minutos todos juntos, sino que es sumatorio. ¿Y sumatorio de qué? De la utilización de pasos en la actualidad, que son alrededor de 10.000 pasos por día, o más de 7.000, que se considera que es alrededor de 20 minutos. El siguiente punto que vamos a ver es la nutrición. Entonces acá tenemos la definición de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, que dice ser que es la base para la salud, el bienestar, el crecimiento, el desarrollo óptimo, protege contra todas las formas de malnutrición, debe comenzar temprano en la vida y ser para toda la vida, y da un envejecimiento más saludable. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Se estima que 3.000 millones de personas no pueden acceder a alimentos nutritivos y suficientes. Es el riesgo principal de enfermedades no transmisibles, y actualmente hay proliferación de alimentos procesados con agroquímicos que están respaldados por una comercialización agresiva que empeora la calidad alimentaria. Es por eso que es necesario tener en cuenta factores genéticos y epigenéticos, factores emocionales, la toma de conciencia de cómo está alimentándose el paciente es muy importante, factores biológicos, de los cuales el sexo, la edad, la raza, la salud física y mental, la forma de absorción de alimentos, las características químicas de los alimentos, el microbioma y metaboloma que vimos recientemente, factores ambientales como ser laborales, estatus económico, escolaridad, el lugar de residencia, características culturales y religiosas, el aislamiento social y los hábitos, tabaquismo, alcohol, drogas de abuso, actividad física, horarios de comida, suplementos y características del sueño. Es así que en la actualidad, dentro de los planes alimentarios que existen y que todos conocemos, hay 3 que son los más importantes y que están declarados como que son las que, con los estudios multicéntricos, que han disminuido las enfermedades no transmisibles y transmisibles en el mundo. Y estos son
Dentro de los no transmisibles, las más importantes es la dieta de hipertensión, que es el DASH, el famoso DASH, la dieta del Mediterráneo y las dietas veganas o vegetarianas, que salió en el último año aceptada por la Organización Mundial de la Salud como una de las planes alimentarios que disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular y también mejora la parte cognitiva. Acá está remarcado que las tres tienen el efecto de mejoría del riesgo cardiovascular, de diabetes, obesidad y de enfermedades de tipo mentales, de tipo cognitivo. Pero existen barreras de las cuales tenemos barreras culturales, emocionales, financieras, ausencia de conocimientos de planes alimentarios saludables, ausencia de señales de saciedad, limitada habilidad para la cocción y educación. Es muy importante el tema de la educación, ya que lo que se está trabajando es informar, especialmente en las escuelas, acerca de una buena, o de los lugares de aportar educación alimentaria. ¿Y qué nuevos tópicos tiene la Organización Mundial de la Salud? Esto es lo más actualizado, es que hablamos de la dieta mediterránea, DASH y vegetariana como las tres planes alimentarios con datos de disminución de factores de riesgo, no utilización de endulzantes artificiales, guías para disminuir las grasas trans, disminución de la sal a 2-4 gramos por día, disminución de las grasas saturadas y azúcares refinados y actividad física e higiene del sueño. Nosotros en la Argentina contamos con las guías alimentarias para la población argentina, que lo que tiene de bueno que estas guías nos sugiere y nos da recomendaciones de características típicas de la alimentación, y también lectura de etiquetas en envases de alimentos y la creación de huertas familiares, escolares, comunitarias para obtener alimentos sin agroquímicos o con menos agroquímicos. Bueno, estas son las recomendaciones. Lo más importante, acá se usa el plato, que habla de 8 vasos por día de líquido, consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras de distintas variedades, tipo y color. Ya vimos lo del uso de la sal, consumir legumbres, cereales preferentemente integrales, papa, batata, choclo, mandioca, y consumir aceite crudo como condimentos, frutas secas o semillas. Es importante que las bebidas alcohólicas deben ser de forma responsable. Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deben consumirlo y evitarlo siempre que va a conducir. Bien, el mecanismo siguiente es el sueño, que también hemos hablado un poquito en las presentaciones anteriores, y que interviene en las funciones fisiológicas para lograr una mejor calidad de vida. Es un proceso activo y complejo, con ciclos circadianos, sueño-vigilia, varían a lo largo de la vida y su alteración está relacionada con una mayor morbimortalidad en un porcentaje de alrededor del 20%. ¿Y qué factores influyen en la calidad del sueño? Ambiental, como ser ruidos, temperaturas, iluminación, horarios, que depende de la edad y el horario laboral, alimentación, en cuanto a calidad, cantidad, uso de sustancias estimulantes, falta de actividad física o sedentarismo, educación, información, promoción y prevención. ¿Y qué tenemos que evaluar con respecto al sueño? Preguntarle al paciente cómo es la calidad del sueño, cuánto duerme, en cuanto a la calidad es si se despierta de noche varias veces o se despierta de noche, cantidad de sueño, si cumple con las recomendaciones, la hora de acostarse, la hora de levantarse, problemas para lograr el sueño y si usa aparatos como celulares o televisión o computadoras, si está cansado durante el día o se duerme durante el día, si hace siesta y su duración, si trabaja de noche o tiene horarios rotativos, si presenta algún pensamiento o emoción por la noche, si toma alguna medicación o sustancias estimulantes o si se realizó algún estudio para su evaluación.
para eso nosotros tenemos la Organización Mundial del Sueño, que saca lo que se llama la recomendación de tener una buena calidad del sueño, que se llama higiene del sueño. Y esa higiene del sueño se define como un conjunto de comportamientos y recomendaciones ambientales destinada para promover un sueño saludable que los pacientes deben continuar en su vida diaria. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse, la siesta no debe exceder los 45 minutos, evitar ingestión excesiva de alcohol u otras sustancias estimulantes 4 horas antes de acostarse, evitar alimentos ricos en grasas y azúcares, no hacer actividad física menos de 2 horas de acostarse, usar ropa cómoda, encontrar la temperatura de sueño cómodo y mantener la habitación bien ventilada, eliminar la mayor cantidad de luz y ruidos posibles, reservar la cama para dormir y medidas de higiene del sueño en las personas con horarios rotativos de trabajo o de trabajo nocturno. Y también están las recomendaciones del sueño en 24 horas de acuerdo a la edad del paciente. Acá tenemos que vamos a ver que la edad el tiempo de duración del sueño va a ir disminuyendo a medida que van pasando los años. En los adolescentes es de 8 a 10 horas, en los adultos 7 a 8 horas, en los ancianos 7 a 8 horas. El siguiente mecanismo que vamos a ver es el de conductual. El conductual, donde tenemos actividades placenteras, interacción social, soporte social, contención de pareja, familia y amistades, comunicaciones sobre la salud, el arte, la creatividad, la música, terapia cognitivo-conductual, psicoterapia motivacional positiva y de entrenamiento de felicidad. Todas ellas van a producir una mejoría de factor de riesgos, enfermedades no transmisibles, mejoría de la memoria y aprendizaje, mejoría del ánimo, la motivación, el sueño, mejoría de la adhesión a los tratamientos y debido a su efecto antiinflamatorio, mejoría de los procesos inmunes e epigenéticos. Y por último, vamos a trabajar sobre la relajación, que se define relajación como un estado de calma natural y fisiológica del individuo sin tensión física ni emocional y con un total reconocimiento de la misma. Disminuye el efecto del estrés en la mente y el cuerpo, actuando a nivel PINE, y hay diferentes formas de técnicas de relajación. ¿Qué características tienen que tener? Ser atractivas y adecuadas para cada persona, conocer el abanico de formas y objetivos, poder cambiar o combinar los diferentes métodos, practicarlas sistemáticamente como parte de sus hábitos y lograr la capacidad de ejercitarlas sin ayuda. Es así que contamos con diferentes técnicas de relajación estáticas y dinámicas, siendo la estática la relajación autógena, la relajación muscular progresiva, la visualización, las respiraciones profundas, la meditación, el masaje, biofeedback y acupuntura, y dinámicas en eutonía, yoga, tai chi, qigong, danzas rituales e hidroterapia. Pero nosotros ahora nos vamos a enfocar sobre meditación, que lo va a presentar la doctora Isabel Sabate. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Déjalo como. No me escucho nadie. Ahí estamos, muchas gracias, Alcila. No veía a nadie. No, ahí Perdón. estamos, re bien, re bien. Bueno, Excelente. muchas gracias. Muchas gracias a Facén y a todos los que estamos en este momento reunidos en este momento y a las doctoras que me precedieron y presentaron. Como dijo Alci, vamos a hablar sobre el tema de meditación. A ver, vamos a hacer la presentación de la pantalla. Como uno de los métodos o de las técnicas para relajación. Tanto hablamos de los efectos del estrés, vamos a ver qué hacemos con él, porque forma parte de nuestra vida y entonces lo importante es que es un sistema que tenemos para dar respuesta a las distintas
situaciones de la vida, y es importante también que en algún momento se desconecte, volvamos al basal, al equilibrio, listos para una nueva respuesta. Si bien esto es automático en nosotros, está la etapa en equilibrio de estímulo y relajación, hay veces no le permitimos, por esto del estrés percibido, muchos estímulos, y entonces a veces necesitamos recordar algunas técnicas de relajación, como puede ser la meditación, que algunos dicen que está muy, muy dentro nuestro. Nos hemos olvidado y vamos a volver a ello. Esto vamos a repasar un poquito qué hace la meditación en nosotros. Ayuda en las condiciones causadas o exacerbadas por el estrés crónico excesivo, induce una relajación profunda, reduce la tensión muscular, la presión arterial, frecuencia respiratoria, entre otras, y ayuda a calmar o a aquietar la mente. Esto se refiere a ese mecanismo repetitivo donde estamos con un problema y no podemos zafar de él. Entonces, cuando hablamos de meditación, ¿a qué nos referimos? Isa, A una perdón, variedad de discúlpame. prácticas. No estás compartiendo pantalla. Discúlpame que te Ah, interrumpa. Perdón, ¿eh? ah, ok. Espérate. Bueno, es un problema. Yo creí que estaba compartiendo pantalla. Espérate. Gracias por avisar. ¿Ahí? Ahí está bárbaro, gracias. Sí, Isa, sí, estás perfecta. Espérate. ¿Qué pasó ahí? Pero no, tengo el mismo problema de ustedes, ¿no? Que tenían antes. Sí, minimizar el zoom a la derecha con el menos, minimizar la pantalla del zoom y ahí abrí la presentación desde tu escritorio y poner Sí. presentación. Y una vez hecho eso, volvé al zoom con una flechita que te Ok. tendría que salir para ampliar. Y lo había hecho antes, ¿viste? Bueno, vamos a Ahí ponerlo estás así compartiendo. entonces. Sí, sí, si no lo vemos Lo así. ponemos así, lo ponemos así. Sí. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto, Isa. ¿Ahí Sí, está bien? Bueno, sí, perfecto. Ahí entonces estamos hablando de la meditación. ¿Se ve bien, no, Alci? perfecto, sí, sí. Listo, bueno. Esto estábamos hablando entonces de la meditación. Esto ya lo hablamos. Ayuda a las condiciones exacerbadas por el estrés, induce una relajación profunda, reduce la tensión muscular, presión, frecuencia respiratoria, entre otras, y ayuda a calmar o a quitar la mente. Cuando hablamos de meditación, nos referimos a una variedad de prácticas que se centran en la integración de la mente y el cuerpo y se utilizan para calmar la mente y mejorar el bienestar general. Algunos tipos de meditación implican mantener el enfoque mental en una sensación particular o en una palabra o frase repetida. Por ejemplo, el mirar una vela, el mirar un atardecer, una palabra como podría ser un mantra, podría ser una oración. Otros incluyen la práctica de la atención plena, que consiste en mantener la atención o la conciencia en el momento presente sin hacer juicios. Esto es lo conocido como el mindfulness, que es un tipo de meditación que surgió sobre todo en Master Hospital con Saki Santorelli, basado en el budismo, que es el aquí y el ahora. Otro tipo de meditación, también basada en el budismo, la compasión y benevolencia, en el cual se cultiva un sentimiento de bondad hacia otras personas, desarrolla el altruismo y la conexión
hacia lo que está afuera de lo que consideramos uno como persona. La mayoría de los tipos de meditación se originaron en religiones ancestrales y tradiciones espirituales, no solamente en Oriente, en Occidente también. Las motivaciones antiguas probablemente se relacionaban con deseos amplios de trascender. Hoy vemos personas que llegan a estas prácticas para encontrar una calma en el manejo del estrés, aquietar la mente y conectar con su esencia. También para encontrar alivio ante el dolor, ansiedad, estrés, insomnio, depresión y distintos síntomas físicos y emocionales de alguna alteración en salud. Si nosotros buscamos en PubMed mente y meditación, encontramos al toque al menos 432 resultados. Este es uno de ellos, en el cual estudiaron los efectos longitudinales de la meditación en la conectividad funcional del estado de reposo del cerebro. Este grupo quería ver los cambios en la conectividad a nivel funcional del estado de reposo del cerebro con un diseño longitudinal siguiendo una práctica de meditación de atención focalizada de 2 meses. 10 meditadores novatos fueron reclutados de un curso universitario de meditación. Esto se hizo a propósito porque querían ver en cuánto tiempo la meditación podía tener efectos a nivel registrables a nivel cerebral. Entonces eran algunos que habían empezado con un curso, no eran alguien parado en la punta del Himalaya, ¿no? Los participantes fueron escaneados con una secuencia de resonancia magnética funcional en estado de reposo. A la conclusión que llegaron es que demostraron un aumento de conectividad funcional dentro de la red de atención, entre la red de modo predeterminado, que es el vagabundeo de la mente, y la red de atención, que es realmente atender a lo que queremos atender, y entre la red de modo predeterminado de la corteza visual, después que los meditadores practicaron meditación durante 2 meses. Los hallazgos indican que los efectos potenciales de la meditación en la mejoría de la capacidad cerebral de cambiar rápidamente entre la divagación mental y la atención enfocada y mantener la atención en estado de atención. ¿Qué quiere decir esto? La divagación mental, las dos están perfectas. Es un modo que tenemos por default, que si dejamos la mente va de un lado al otro, de un lado al otro, y hay estudios en resonancia magnética que se ve que distintas áreas van descargando a nivel neuronal. La atención focalizada nos enfocamos en algo y eso sigue unos circuitos que se están estudiando cada vez más. De alguna manera las dos son importantes y algunas frases dicen que es el ejemplo en ir del vagabundeo al peregrino. Bueno, la conclusión era que no hace falta estar años de años meditando para empezar, así que los que no empezamos podemos empezar ahora. Les quería mostrar que estos son estudios funcionales y también hay un montón de otros estudios que muestran cambios a nivel ya morfológico en distintas áreas del sistema nervioso central. El NIH nos muestra que tenemos que tener cautela, nos pide cautela, porque son estudios preliminares, en muchos hay falta de rigurosidad científica, hay muchas distintas prácticas de meditación y atención plena, y los efectos a veces son difíciles de medir y analizar. Si bien eso nos dice en el nivel de estudios, lo que nosotros tenemos en la medicina basada en la experiencia, sabemos que cuando estamos con mucha cosa en la cabeza, con un estrés crónico, la relajación nos ayuda a salir de eso. Estamos muy embrollados y cuando nos concentramos en, bueno, voy a respirar, el famoso, bueno, voy a tomar un té, bueno, voy a hacer un mantra, voy a poner una velita, voy a ver un atardecer, me voy a caminar en el bosque, eso libera todo el sistema del estrés y nos vuelve al equilibrio basal. Algunas pautas en común de los distintos tipos de meditación es que es una atención focalizada, ayuda a liberar la mente, centrar la atención en un determinado objeto, una imagen, un mantra, la respiración.
La respiración se relaja, profunda y uniforme, utilizando el diafragma. Eso famoso por ahí escuchamos varias veces decir, voy a respirar con la panza. Bueno, nosotros sabemos que no tenemos pulmones en la panza, lo que sí hacemos es al dilatarlo, permitimos que el diafragma baje y eso permite un mejor intercambio de gases, ralentizar la respiración. Un entorno tranquilo y también en cualquier lugar. Y este punto es muy importante. Una vez que aprendemos a meditar, de repente podemos estar llegando tarde a algún lugar, un semáforo nos para, vemos que tenemos 70 segundos y decimos, ¡ah! O puedo decir, bueno, aprovecho para hacer unas respiraciones. También lo podemos hacer en el consultorio entre un paciente y otro. Hay algunos pacientes que nos exigen demasiado o que son muchos y consultorios largos. Antes de llamar al próximo paciente, si me noto que estoy un poco de tensión, un poco exigida, entonces puedo tomarme un minuto, 20 segundos, hacer unas respiraciones y podemos probar cómo me siento haciéndolo y no. Muchas veces nos sentimos mucho mejor. O una espera en algún lado, en un banco, en una fila. Puede ser con una posición cómoda, como esta que vimos en la figura, y también puede ser en movimiento. Lo importante cuando hacemos meditación es tener una actitud abierta. Esta mente que vagabundea va a hacer que los pensamientos entran y salgan. Y cuando entran y nos damos cuenta, y no importa, no nos enganchamos con ellos, los dejamos pasar, sin juzgarlos. La meditación, como vimos, puede ser también en movimiento, puede ser también con una música que escuchemos o que toquemos, puede ser en alguna expresión de arte que nos guste, dibujar, música, cantar. Y esto es un ejemplo de que si estoy en una fila, yo puedo elegir, ¡ay, qué nervios! Porque no se apura esta gente, que me tengo que ir rápido. O puedo decir, bueno, no puedo pasar por arriba de otros. Hago algunas respiraciones, me tranquilizo y paso. Y cuando yo traspase esa puerta, voy a ser distinta si elegí una u otra actitud. Redondeando, todos podemos practicar la meditación de diferentes formas. Es simple y no cuesta mucho. No necesitamos ningún equipo especial. Lo podemos hacer donde estemos, al despertarnos, al salir a caminar. Una espera en algún lado, en el trabajo, haciendo una actividad que nos gusta, dibujar, caminar. Bueno, vamos a regalarnos unos minutitos, un minuto de una relajación. Así que el que tenga ganas, los invito a que nos sentemos bien en nuestra silla, porque esto muchas veces se los podemos hacer a esos pacientes que vienen muy cargados. Se los podemos regalar y que se vayan con esto si es que no lo hacen ya. Entonces nos podemos sentar donde estemos, bien acomodándonos, apoyando la espalda, mirando la imagen, la podemos retener ahora que vamos en breves segundos a cerrar nuestros ojos, o podemos imaginarnos alguna otra que nos guste, en la playa, en un bosque, donde queremos. Cerramos ahora sí nuestros ojos. Vamos a sentir nuestros puntos de apoyo. Vamos a sentir que estamos sentados en la silla, en el sillón, los pies en el suelo, la espalda en el respaldo, las manos sobre nuestras piernas, en los muslos. Vamos a empezar a sentir nuestro cuerpo, esta interocepción, esta propiocepción, tomar conciencia de dónde estoy. Voy a recorrer mi espalda, empezando mi columna, empezando desde arriba, desde la primera vértebra. La voy recorriendo, cervical, dorsal, dorsal baja, lumbar, sacro, y la recorro hacia arriba. Le agradezco que me dé estructura y flexibilidad a la vez, que es como quiero vivir mi vida. Vamos a respirar profundo. En la primera respiración que les voy a guiar, vamos a inspirar por la nariz. Vamos a tener una mejor llegada al sistema límbico. Vamos a inspirar a la medida que yo cuente en 4, vamos a mantener en 2 y soltar en 6.
El primer tipo de respiración que vamos a hacer es abdominal. Entonces, en la medida que vemos que entra nuestro aire, vamos a inflar bien la panza, bien, 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 como el ombligo, bien gordo, bien gordo, bien gordo. Y cuando expiramos, el ombligo lo vamos a aplastar, aplastar, aplastar para que imaginarnos que toque con la columna. Después vamos a hacer una inspiración con las costillas y después vamos a concentrarnos en la parte superior del tórax. Ahí vamos. Inspiramos en 1, 2, 3, 4, mantenemos. Soltamos en 3, 4, 5, 6. Respiramos normal. Volvemos de nuevo. 2, 3, 4. Soltamos en 3, 4, 5, 6. Vamos a expandir bien nuestra parte torácica inferior. Cuando inspiremos, vamos a expandir bien las costillas que se separen bien. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4. Soltamos en 3, 4, 5, 6. Parte superior del tórax. 2, 3, 4, 4, 5, 6. Vamos a mantenernos unos segundos, un ratito en esta posición, simplemente concentrándonos en nuestra respiración. Puedo visualizar dónde va todo ese aire, que responde y recorre todo nuestro cuerpo, todo el abdomen, las piernas, los pies, los hombros, los dejo flojitos, los brazos, las manos, mi cabeza, todos mis músculos faciales. Mientras inspiro, dejo todo eso flojito y suelto. De a poquito vamos a ir recuperando, estar acá y ahora. Cuando estemos listas abrimos nuestros ojos. Vamos a producir un estiramiento, estirar los brazos, las piernas, la columna. Sentir apertura en estos momentos que nos hemos regalado en comunidad. Así, si estamos ya todos con los ojos abiertos, vamos a mirar un poquito de agua que forma parte de todos nosotros. Y alguien dijo esta frase: si bien no sabemos a ciencia cierta cuánto podemos realmente alargar nuestra propia vida, sí la podemos ensanchar en cada uno de los momentos que podemos vivir con equilibrio y equilibrados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alcira, muchas gracias, Isabel. Muy, muy buen final. Y si tienen preguntas, las pueden volcar en el chat para que sea más ordenado transmitirlas a las disertantes. Así que bueno, esperamos un minuto o 2 minutos a ver si tenemos preguntas.
Bueno, si Bueno, alguien quiere hacer alguna pregunta de forma oral, tampoco hay ningún inconveniente, ¿eh? La verdad que es muy interesante todas las disertaciones. eh, para alguien que es un poco lego sobre el tema, aparte muy claras, muy bien presentadas. Mi apreciación es esa, ¿no? bueno, no tenemos preguntas en el chat. Como decía Agustín, también se pueden hacer eh, verbalmente. Y, Hola, ¿sí? ¿qué tal? Soy Sandra Lich, ¿cómo están? Muchas gracias. Y me gustaría saber si el cortisol se supone que por el aumento de los estrógenos aumenta en las mujeres embarazadas. ¿Cuál es el nivel que consideramos o consideran que es patológico? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, respecto de los niveles, no los tengo presentes, sí queda como tarea para el hogar, porque bueno, el último gráfico que yo mostré está expresado en logaritmo, es una medida relativa. eh, y bueno, y respecto de, es decir, los mecanismos fisiológicos que ocurren dan evidencia obviamente de que los niveles aumentan. Y los valores de cortisol que se han medido mayoritariamente en los distintos trimestres son en sangre o en orina. Respecto de, bueno, la evaluación en cabello, que es en la que más nos hemos involucrado, todavía no hay muchos valores de referencia más allá de este trabajo. Eh, pero bueno, queda pendiente transmitir el rango. En ninguno de los papers que uno encuentra citan el rango, ¿no? Sí aparecen estas curvas con estas mediciones relativas o expresadas de este modo como logaritmo o antilogaritmo, pero bueno, queda pendiente. Perdón, gracias. No sabía cómo escribirlo. Gracias. Acá tenemos una pregunta de Anaí Sí, Mondillo. ¿Recomienda la medición de cortisol como marcador de estrés? Está muy de moda y es difícil erradicar esa manía en algunas colegas y además a veces lo piden los pacientes. sí, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto? Sobre todo esta tendencia que hay tal vez más de médicos no endocrinólogos que piden el cortisol en sangre a la mañana, ¿no es cierto? Que no nos va a dar ningún parámetro de nada. Nosotros, como siempre decimos, en el estrés crónico lo principal que tenemos que evaluar es la pérdida del ciclo circadiano. Eh, la mayoría de la bibliografía nos da evidencia de eso, de esta pérdida de ciclo circadiano. Muchas veces entonces, al tomar una muestra de 24 horas, por ejemplo, hacer un club, bueno, este cortisol total a lo largo del día va a aumentar. Lo que más suele utilizarse es la evaluación del cortisol seriado durante el día en muestras de saliva. Y bueno, y después una prueba que es el Cortisol Awakening Response, que hemos hablado en otras oportunidades de esta, que es un aumento del cortisol a la media hora de levantarnos, que no es una práctica que tengamos muy incorporadas, pero bueno, siempre está pendiente una posible evaluación de este cortisol, porque la mayoría de la bibliografía que trata de psicoinmuno, neuroendocrinología y sobre todo la bibliografía psiquiátrica describe la evaluación del CAR y la modificación de este en pacientes con estrés crónico. Pero bueno, erradiquemos la evaluación del cortisol en sangre y sobre todo en una muestra, ¿no es cierto? Una muestra matinal, porque sabemos que no nos va a dar ninguna información. No en este caso, ¿no es cierto? Sí sirve para un déficit en la secreción de cortisol, ya sabemos eso, pero bueno, pero no para evaluación de hipercortisolismo por estrés crónico. Tenemos otra Otro pregunta tema. más de Guadalupe Soledad Martín, que pregunta, ¿dosan la serotonina en estrés crónico? Bueno, el tema de la serotonina es otro tema controvertido, ¿no es cierto? Hay quienes dicen que sirve evaluar serotonina siempre que la misma sea serotonina plaquetaria. No sirve la evaluación de la serotonina plasmática.
en virtud de que el metabolismo de la serotonina en la plaqueta es similar a lo que ocurriría a nivel del sistema nervioso central. Pero sobre todo la bibliografía psiquiátrica habla, yo siempre correlaciono hipercortisolismo o estrés crónico con depresión, porque los biomarcadores o el perfil de biomarcadores es similar, ¿no es cierto? Más allá de este continuo estrés crónico, depresión del que hablábamos. Entonces, aquellos psiquiatras que utilizan la serotonina, e insisto, la serotonina plaquetaria, que no es fácil de medir, que no todos los laboratorios tienen la infraestructura para hacerlo, bueno, que la cuestión preanalítica es compleja, con todos estos parámetros, sirve más que nada en tratamiento farmacológico o para ver la progresión, por ejemplo, de por ejemplo, estrés crónico y cómo este se va modificando a lo largo del tiempo. O una posible depresión y ver si el tratamiento farmacológico resulta. En realidad, estaría asociada a eso, la serotonina. Bueno, continuamos con otra pregunta, en este caso de Ilsen Caterín Torres, que pregunta: ¿cuál es el rango superior o inferior normal del cortisol que acaba de mencionar, que se realiza a la media hora de despertar? ¿Es el mismo método de laboratorio de la medición de cortisol de 8AM plasmático? En realidad se hace en saliva ese cortisol, ¿sí? O sea, quienes tengan validado el método para evaluar cortisol salival, y no recuerdo bien el rango, pero es alrededor del 50% del cortisol al levantarse. Es decir, hay que medir el cortisol al levantarse del paciente y a la media hora. Y se estima que es normal un aumento en alrededor de ese rango. Hay una franja, pero bueno, es alrededor del 50% del cortisol al despertarse. ¿Alguna otra pregunta? Si me permitís una cosa decir, Ali. Una manera de medir el estrés crónico es a partir de lo que se llama carga alostática, del cual tiene incluido marcadores tanto endocrinológicos como metabólicos como inmunológicos, y esa es la metodología que realmente mide el estrés crónico, más que la medición del cortisol solo, ¿no? Gracias. Sí, respecto de esto que dice Alci, siempre, o estamos trabajando un poco, porque siempre está como una tarea pendiente, se habla mucho de carga alostática, que en realidad lo que hace es evalúa no solo el cortisol, sino distintos metabolitos vinculados al sistema autónomo, al sistema hipotálamo hipófiso adrenal, al sistema inmune, bueno, al metabolismo. Y en general, los trabajos que hablan de carga alostática establecen como un punto de corte, ¿no es cierto? Nosotros tenemos pendiente o estamos trabajando en eso, hacer unas guías de recomendación. Primero, para evaluar carga alostática, que justamente ahí están preguntando, y para evaluar estrés crónico. ¿A través de qué? De un par de determinaciones que consideremos son las que más se encuentran en la bibliografía, pero que además tengamos a disposición según, bueno, nuestro ámbito. Respecto de la carga alostática, bueno, se basa en esto. No es una determinación que está estandarizada. Hay diferentes trabajos que nombran la carga alostática. Lo que hacen es medir un par de marcadores que pueden ser clínicos o bioquímicos, de distintos sistemas o ejes, y la mayoría de los trabajos atribuyen un valor de 1, por ejemplo, a los valores, por ejemplo, bioquímicos que se encuentran en el último cuartilo, pero dentro del rango de referencia, no tienen que estar por encima del rango de referencia, y un 0 en caso contrario. Entonces, se estima que el paciente que tenga, se establece un score, insisto, no está estandarizado, depende del trabajo y el autor,
que tenga mayor puntuación o una puntuación a partir de un valor dado, se considera que tiene carga alostática. La carga alostática nos da como una medida de la posibilidad de enfermarse que tiene un individuo, ¿sí? Bueno, siguen dos preguntas que están vinculadas a lo que acaba de decir Natalia, de Miriam Sosa y de Mercedes Sotelo. En el primer caso, ¿cómo se mide la carga alostática? En el segundo caso, ¿en qué consiste esa medición? Y hay una segunda pregunta de Mercedes Sotelo que dice ¿qué metabolitos? O sea, ¿cómo se mide la carga alostática? ¿En qué consiste la medición? En parte está contestado. ¿Y qué metabolitos? Insisto, no hay estandarización, pero por ejemplo, se toman parámetros clínicos, entonces se evalúa la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Se suele utilizar la evaluación de la glucemia y la hemoglobina. Lo que es el sistema, bueno, nervioso autónomo, en general, catecolaminas sabemos que, bueno, en sangre obviamente no las vamos a medir, pero sí se utiliza la evaluación de catecolaminas en orina. Y sobre todo los metabolitos y aquellos que provienen de la noradrenalina, que sabemos que es la que proviene principalmente del sistema nervioso central. Insisto, para no aburrirlos, se toman distintos sistemas o ejes que también tienen que ver con estas alteraciones que nombró Judith, cómo el estrés crónico va afectando a los distintos sistemas o aparatos, y entonces en base a eso se seleccionan distintos parámetros y son los que se utilizan para la medición. Tal vez vinculado a la práctica clínica que ustedes utilizan, tiene que ver con una evaluación del estado metabólico en general del paciente. No son prácticas que tal vez no se pidan, a no ser alguna más específica o por ahí más vinculado al endocrinológico, que bueno, que no se utiliza. Metanefrinas urinarias sí, se utilizan, pero insisto, se utiliza sobre todo el metabolito de excreción de la noradrenalina, sobre todo. Sí, básicamente los parámetros clínicos, ¿no? Recuerden todo lo que significa la adiposidad visceral y cómo se correlaciona con todo esto que hablábamos de la inflamación crónica de bajo grado, la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces ahí ya tenemos simplemente con la medición del perímetro de cintura, bueno, la medición de presión arterial, o sea, por ahí a veces no complicarla tanto, más allá de que, bueno, la idea justamente es ir haciendo como una guía, ¿no? De cómo medir, pero básicamente atenernos también a la clínica. Metanefrinas urinarias, pregunta Miriam Sosa. Sí, Y, recién lo contestamos. Bien, otra pregunta más, en este caso de Paula. ¿Es útil también la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, acompañando la carga alostática para acercarnos en la evaluación del estrés del paciente, verdad? Sí, la variabilidad de la frecuencia tiene también más que ver con el estrés agudo. Hubo un psicólogo, creo que es, en el congreso último de SAEM, que habló del biofeedback, incluyó esta variabilidad en la frecuencia cardíaca. A ver, ya está. No. Bueno, muy bien, chicas. Parece que cerremos el encuentro desde FACEN y bueno, representando un poco a la comisión directiva, a Marisa Sano, a Romina López, que son miembros del comité de formación continua. Estamos muy agradecidos, orgullosos también de dar lugar a esta posibilidad. Bueno, esa es mi hija Ana que está pidiendo atención. Gracias por su tiempo y espero que el auditorio haya disfrutado del encuentro, que verdaderamente fue bastante esclarecedor. ¿Eh? Así que bueno, prontamente continuarán teniendo novedades respecto de las actividades de FACEN, tanto de los ateneos regionales como sobre todo nuestro evento cúlmine, que es el Congreso de Mendoza. No sé si quieren dar algunas palabras de cierre.
No, yo simplemente agradecer otra vez el espacio y bueno, y convocar nuevamente a quienes estén interesados en participar en nuestro departamento. Tenemos pendiente justamente esclarecer un poco estas preguntas que siempre surgen, ¿no es cierto? Que nos piden datos más concretos de valores de carga alostática, valores de cortisol, y es muy difícil porque, bueno, no estamos hablando en el estrés crónico de un hipercortisolismo como en un Cushing, pero bueno, la idea es tomar la bibliografía y poder de algún modo simplificar estos conceptos y transmitirlos a través del departamento. Y bueno, estamos trabajando en eso desde el año pasado, justamente. Yo quisiera agregar a las palabras de todos algo que en realidad escuché alguna frase una vez. Por suerte todavía no tenemos marcadores claros del estrés que nos hace que tengamos que realmente mirar al paciente, escucharlo, ¿no? Así que un poquito lo que también dijo Judith también, escucharlo, medirlo y con eso lo podemos entender y poder guiarlo, básicamente. Nada. Bueno, muchas gracias a todos y como ya comentó Natalia, Isabel, Judith, Alcira, todos los aportes que podamos recibir de la experiencia clínica que ustedes tengan acerca de cómo el estrés repercute en el paciente y en su estado de salud y en el motivo de su consulta y en la evolución de su estado de salud, se pueden acercar al departamento, comunicarse con nosotros o planifiquemos un nuevo encuentro, pero realmente creo que así podemos construir digamos, índices o modalidades de medición de carga alostática que respondan a la práctica y que nos aporten la experiencia de muchas personas, de muchos endocrinólogos en su consultorio. Bueno, chicas, entonces, si no queda Bueno, nada gracias más, a todos. agradecemos. Gracias. Hasta luego. Chao, Gracias. hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Muchas gracias. Chao.